Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro con David Herrera, el escritor de Mis labios recuerdan, que es un libro nuevo que acaba de salir en Planeta. Y pues más que nada, pues preguntarte cómo estás el día de hoy, David. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado. Y, pues bueno, pues sí tengo varias preguntitas, pero obviamente me quiero centrar mucho en la cuestión del trabajo, de lo que es de ese libro, porque pues quiero entender que tú iniciaste siendo autopublicado, ¿no? Tus libros. Sí, sí, empecé a autopublicarme en el 2020. ¿Este es tu es uno de tus libros que habías publicado o es uno nuevo completamente? No, este es un libro inédito, y es con el que empecé a trabajar con la editorial. Ah, ok. Bueno, en ese sentido, ¿cómo te sentiste en la cuestión de brincar de ser autopublicado a ahorita estar con una editorial? Pues la verdad, digo, en mi experiencia ya van casi 2 años desde que se realizó el acercamiento para trabajar en este libro. Me he sentido muy cómodo, muy a gusto, porque la editorial me ha tratado muy bien y la verdad es que ha entendido muy bien mis intenciones y mis intereses para con el proyecto que creamos. Este, Respecto a las diferencias, la verdad es que sí son muchas, empezando por el hecho de que aquí solo me tengo que como preocupar por escribir, no tengo que pensar en la maquetación, en los puntos de venta, en la mercadotecnia, en la publicidad, nada de eso. Digo, sí es algo en lo que estoy trabajando, pero ya no es algo que esté en mis manos directamente y eso te da como una clase de tranquilidad. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante y muy, pues muy gratificante, porque digo, por lo menos en mi perspectiva, no creí sentirme tan cómodo ni tan abrazado por una empresa. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable. ¿Cómo has sentido ahora sí esa cuestión que dices de que ahorita es un poquito más sencillo promover el libro? ¿Cómo has sentido tú la recepción, ahora sí que de tu público, a este nuevo título que pues estás publicando por primera vez con editorial? Pues la verdad, he visto algo de interés por parte de las personas. A ciencia cierta no sé cómo se esté moviendo el libro porque, digo, la diferencia entre autopublicarte y publicar con editorial es que aquí, pues yo no tengo el control de tener esa información y además, la verdad, al ser muchos puntos de venta es muy difícil tenerlo tan rápido y a la mano. Pero por lo que he visto ha habido interés, y la verdad estoy muy emocionado y muy contento porque por primera vez mis libros están, ahora sí se puede decir que al alcance de cualquier lector a lo largo del país. Y eso pues me abre una posibilidad de llegar al público que ya tenía de una forma más fácil, pero también a un público nuevo. Perfecto. Pues sí, la verdad, siento que es mucha diferencia. Creo que estás logrando lo que otros autores han logrado recientemente, porque pues obviamente creo, con lo que ya he platicado con otras personas de este tema, sí es un poco complicado este mercado y pues la verdad te felicito en ese sentido de que estás logrando pues algo que muy pocos o espero que en un futuro muchos logren hacer que es publicar en dentro de una editorial y que obviamente tu libro se promueva de una manera más sencilla. Y ahora pues vamos a meternos ahora sí en este librito, que la verdad la portada me gusta mucho, está súper bonita. Ahora sí, ¿cómo nace toda esta historia de mis labios recuerdan? Obviamente el título es muy significativo para la trama, pero pues ahora sí cómo nace toda esta idea que tuviste para formar este libro. Pues la verdad la idea original era un poco más, sencilla de alguna manera, porque o sea, al final el libro siento que traté de construir una historia que no fuera tan complicada, que no fuera tan extensa, que se centrara mucho en las cosas que yo quería contar o en las que yo me quería enfocar. Y justo de ahí nace esta historia de esa necesidad en mi caso, de crear un libro que a mí me hubiera gustado leer en mi adolescencia, no porque no existieran, sino porque era muy difícil en su momento para mí como tener acceso a estas historias. Este, es el libro que me hubiera gustado leer para sentirme acompañado, más que para entender o para que me dijera si algo estaba bien o mal o que me moralizara de alguna manera, simplemente sentirme acompañado a través de las experiencias de los personajes que empiezan a experimentar justo diferentes emociones, dudas, miedos
todo relacionado a cosas por las que yo en algún momento pasé. Y a partir de ahí, de estas necesidades y de estas situaciones, fue que se planteó la idea de crear este romance entre dos personajes que de forma inesperada sus vidas se van encontrando hasta que de alguna manera, pues, se vuelve como imposible que no sucedan ciertas situaciones o ciertas cosas o que no se desarrollen ciertas preguntas, ciertos problemas. Y conforme iba trabajando en esta idea, iban saliendo pues estas como pequeñas cosas que le iban dando forma y que iban cambiando el rumbo ligeramente de lo que tenía originalmente pensado a lo que terminó siendo. Entonces, todo parte a partir de esa necesidad de un contenido que me hiciera sentir acompañado. Ok. Qué bueno que toques ese punto porque sí me llama la atención en este sentido. Pues obviamente escoger pues esta temática actualmente, pues no es decir como que, bueno, actualmente sí tenemos más libros con esta temática, claramente. No es como que digamos, ay, ya se cerró el mundo en este tema. Pero obviamente al decidir tomar este tipo de temática, pues entiendo la cuestión, obviamente, de explorarla porque es alguna especie de necesidad. Y pues obviamente, ¿cómo sientes tú que lo vaya ahora sí como que a tomar el público? Porque pues obviamente no es como que sea tema tabú, sino que es la cuestión de cómo sientes tú que va a evolucionar, qué aporta tu libro, obviamente, a esta temática. Pues obviamente, yo no lo quiero manejar como inclusión porque yo ya estoy harto de que nos manejen como inclusión, sino que la cuestión de, pues, estas personas que se quieren y obviamente es un gusto diferente al de la sociedad. Pues como tal, yo no escribí este libro esperando una reacción del público al momento de hacerlo, no porque no quisiera una reacción, sino porque en mi caso creo que es como más sano escribir para ti, porque sabes que si te gusta lo que haces, es muy probable que le vaya a gustar a los demás. Lo que sí me he encontrado es que a partir de su publicación he visto que a las personas les gusta justamente esto, que el libro no es un libro moralista que te haga sentir mal por las decisiones que tomas, por los errores que puedes cometer, por las cosas que pueden salirte mal y que de alguna manera parecen empeorar las situaciones por las que uno está pasando, sino justo esto del acompañamiento, ¿no? Esta historia que de alguna manera lo hace sentir como un poco más tranquilos, un poco más como apapachados, no sé cómo explicarlo, esta sensación de que algo o alguien está pasando por no las situaciones que tú viviste, porque creo que cada quien, y más en este país, pasa por situaciones muy diferentes dependiendo del entorno y del lugar en el que crecemos y de la época, pero sí esta relación con las emociones, con las dudas, con los miedos, pero también entender que como seres humanos cometemos errores y que este proceso de descubrimiento que para nosotros puede ser muy complicado por no solamente las circunstancias, sino también por los miedos y esta indiferencia que luego hay en la sociedad al respecto, te genera como esta sensación de autorrechazo que con el que uno trata de luchar constantemente porque sabes que por ahí va el camino, pero no quieres ir por ahí porque tienes miedo de lo que pueda pasar, pero es un poco complicado. Entonces, ver esta reacción de la gente respecto a sentirse acompañado por la historia es lo que me ha dado mucha alegría. Digo, aún falta mucho, recién acaba de salir, son muy poquitas las opiniones que he visto, pero por lo pronto he estado muy contento con el recibimiento. Qué bueno, me alegro mucho porque pues sí. Como tal, ahora sí que mi opinión la vas a tener directamente. Debo de felicitarte, creo que hiciste un buen trabajo, tienes una prosa muy bonita, es lo que me gusta mucho también Gracias. de este tipo de trabajos. Y claramente por eso te hice esa pregunta, porque pues he tenido pues ahora sí la oportunidad de entrevistar a otros autores que tocan este tipo de temas y obviamente estamos en un punto en que la sociedad pues, digamos, ya lo dijeron un poquito más este tema, pero pues obviamente siempre es como que
tabú y obviamente pues más que nada pues nosotros vivimos en una sociedad mexicana y la sociedad mexicana pues está muy casada con la religión y pues obviamente usan ese tipo de estigma para ahora sí que este vandalizar o decir mal de este tipo de trabajos y la verdad pues se agradece porque pues obviamente como yo ya te mencioné yo sí estoy cansado de que de que manejen este tipo de libros como inclusión y la verdad a mí me gusta la cuestión de que ya sea una historia de protagonistas humanos siendo humanos y obviamente me gustó cómo lo manejaste, creo que es una historia muy bonita y pues ahora sí que te felicito por esa cuestión. Ahora sí vamos a preguntar Gracias. cositas más técnicas en esta cuestión. Ok. Este, de Para ti, ¿qué fue lo más complicado de desarrollar en esa historia? Obviamente tú ya tienes experiencia escribiendo por tus otras novelas que has publicado, pero en esta historia, ¿qué fue lo que se te complicó más? ¿Y qué fue lo que dijiste, me siento súper cómodo hablando de esto? Pues lo que más se me complicó fue tratar de conectar con todas esas emociones que pasé en mi juventud y todas esas dudas y miedos por los que pasé. No porque no sean reales, sino porque ya pasó mucho tiempo desde que esas preguntas o esas circunstancias llegaron a mi vida. Este, entonces, la historia, al ser una historia en la que trato de centrarme en justo eso, en la experiencia de una persona, no solamente respecto a la situación, sino también emocional y introspectiva de toda esta situación, me fue muy difícil como aferrarme a este propósito. Algo que me ayudó mucho y que creo que fue parte de lo que me gustó de haber hecho este libro, hablando de las herramientas que luego uno como escritor tiene para tratar de sacar adelante los proyectos, fue el salto en el tiempo que realicé. Hay un salto, un pequeño salto en el tiempo en donde el libro te muestra un presente, en donde el protagonista es un poco más grande, y todo esto que te va contando de la historia es un recuerdo. Entonces, al yo hacer que el personaje actúe como si estuviera recordando estas emociones, yo me daba el permiso de escribir de estas emociones como si trataran de un recuerdo y no tratar de emularlo como si fuera una novedad para mí. Entonces, creo que eso fue algo que me gustó mucho, al mismo tiempo que fue complicado. Ok. Ahora sí, en esa cuestión, algunos dicen que no, algunos dicen que sí, pero pues en esta cuestión, ¿qué tanto hay de ti en esta novela? O sea, ¿qué sientes que a lo mejor son vivencias tuyas, algún personaje te identificas con él? ¿O qué tanto hay de ti en esta novela que les puedas decir a los lectores que pues esta parte me recuerda o qué tanto hay de ti en esta novela? Pues depende de la situación. Si hablamos de la situación, o sea, perdón la redundancia, pero si hablamos de las situaciones que se viven en el libro, nada está relacionado conmigo, nada es real, toda la historia es completamente ficción, nada de lo que pasa me ha pasado o estuvo cerca de pasarme. Este, pero todo lo que es emocional, todas las dudas, los miedos, las preguntas, las inquietudes, todo eso sí es completamente personal, porque son cosas que a partir de mi experiencia traté de vaciar en la novela para llenar de personalidad y de forma la historia que estaba contando, que no fuera únicamente una historia de romance en donde chico conoce a chico, ambos se besan y felices para siempre porque todo se dio a partir de una situación, sino que hubiera estas dudas, estos miedos que le dan carácter a los personajes, que le dan como una forma, y todo eso es a partir de mi propia experiencia, de mi propia este, pues sí, de mis emociones, de mi camino de vida. Y los personajes, esto va a sonar muy narcisista, pero todos los personajes en ese sentido están inspirados en mí. Algunos tienen características de personas que conozco, de personajes o de cosas con las que me he llenado a lo largo de la vida, pero todo parte a partir de mi propia experiencia emocional, de mis propios miedos, de mis propias dudas, pero solamente en ese sentido. Respecto a a la trama como tal, son pequeños detalles que utilicé como herramienta para tratar de detonar la trama, pero significativamente nada de lo que sucede en el libro está relacionado conmigo, es más como un ejercicio de ficción para yo poder plantear estas situaciones, y ver cómo podía darle forma a estas emociones y a estas experiencias a través de estas situaciones que planteo en el libro. Ok.
Bueno, es que se me estaba yendo la pregunta, pero está bien. La segunda pregunta pues va relacionada a eso que mencionaste de los personajes. Ahora sí que pues estás mencionando que es como una mezcla entre tus vivencias y la cuestión de que personalidades de personas que conoces y de quizás personajes. Ahora sí que en ese sentido, ¿cuál fue más sencillo para ti desarrollar y cuál tú consideras que dijiste, no, ese me costó un montón desarrollarlo? Creo que para mí el personaje, bueno, en realidad todos los personajes fueron sencillos en el sentido de que realmente evité centrarme mucho en el resto de personajes, traté de que todos fueran alguna parte de, o que tuvieran alguna parte de conexión directa con la experiencia del protagonista, que fue el personaje con el que más se me complicó todo, porque al tratar de justo hacer que sus experiencias pues, estuvieran llenas de alguna clase de expresión, de emoción, de duda, de miedo, como que darle todo eso y tratar de que funcionara fue lo más complicado. El resto de personajes, de alguna manera, están ahí para complacer esta necesidad del protagonista de avanzar y de ir desarrollándose como persona de alguna manera. Pero y yo creo que el personaje que más me gustó desarrollar fue el personaje de Sebastián, porque es un personaje que siento complace muy bien lo que a mí me hubiera gustado ser de joven, esa tranquilidad que tiene, esa fuerza que maneja, este, como la tolerancia y la compasión que tiene consigo mismo a pesar del entorno y de las circunstancias. Fue un personaje que me gustó en ese sentido, este, pero el más complicado fue sin duda Tadeo, que es el protagonista. Bueno, pues en esta parte, pues ahora sí, pues estoy tratando de mantener como que las cosas enigmáticas para cuando salga esta entrevista a la gente les cause curiosidad leer pues este libro. Yo siento que está muy bien logrado, está muy bien. Y aparte es corto, o sea, eso ayuda bastante en que es corto. Y obviamente esto me lleva a una pregunta que pues, se me ocurrió con la cuestión de estar leyendo el libro. Y obviamente va más que nada, pues a lo mejor en lo que tú en un futuro hagas. Eh, ¿Cómo te imaginarías? O sea, este es un contexto contemporáneo, pero ¿te imaginas tu novela quizás o quizás en otros proyectos, meterlo como en otros elementos como fantasía o cosas así? Porque pues obviamente, sí, como ya te mencioné anteriormente, pues hay muchos libros que son de contemporánea. Pues boys love, no sé, no quiero decirlo porque hay veces que dicen, no, es que si nada más es entre chavos, pues no es LGBT y que no sé qué. Entonces, pues en la temática boys love, no sé, ¿tal planteaste en alguna vez hacerlo fantasía, distopía o desde el principio tu idea fue como que manejarlo así en contemporáneo? No, mi intención siempre con esta historia fue que fuera contemporáneo. Sí he tenido, o sea, por ejemplo, en el pasado escribí un cuento que igual trata un poco estos temas, un poco mezclado no sé si llamarlo fantasía, creo que es más como una clase de realismo mágico, en donde a partir de la realidad suceden cosas mágicas que no requieren de una explicación porque parece normalizado en ese mundo creado a partir de la ficción. Sí he pensado también como en distopías, en otras áreas donde desarrollar historias similares, pero para esta historia en específico, la verdad, todo fue pensado para que sucediera de la forma en la que sucede, contemporáneo, sin meter rasgos de ficción ni nada. No porque no me hubiera gustado hacerlo o porque por mi cabeza no haya pasado en algún momento la idea de escribir una historia así, sino porque creo que para la intención que tengo con esta historia, meterle ese tipo de características que sacan un poco del realismo a los protagonistas, le iba a quitar también ese realismo en el impacto que podía generar con las personas. No porque no sea posible, sino porque de alguna manera yo quería mantener todo lo más sencillo posible. Entonces no quería complicar al lector con herramientas que pudieran, pues ahora sí que estorbarle en esta intención que es muy directa y muy concisa de introspección tanto del personaje, pero al mismo tiempo como invitar al lector a cuestionarse ciertas cosas o a revivir ciertas emociones. Entonces, por eso este libro
sucede de esa forma, pero no se me cierra la posibilidad en un futuro experimentar con otros géneros. Está bien. Pues sí, es que como ahora sí, es una historia que se puede manejar bien y pues bien mencionas que pues obviamente, digamos, le metes fantasía, vas a tener que explicar el lore del mundo donde están relacionándose y pues sí, obviamente te desconcentra del foco. Pues bueno, ahora sí que como últimas preguntas para ya empezar a cerrar, pues obviamente la cuestión de, ahora sí que es una pregunta que me gusta hacerle a Ujú. los autores porque pues es una, va a sonar medio cliché, pero pues es una pregunta que a lo mejor muchos tendrán y es la cuestión de, ¿tú qué les recomiendas o qué consejos les das ahora como autor publicado, este, a una persona que quisieras dedicarse pues a este mundo de la escritura o de la autoría de libros? Pues uno, que tenga metas fijas, o sea, metas fijas reales y que no sean frágiles. Luego me encuentro con personas con este miedo, ¿no? De si va a gustar, si no va a gustar, si va a ser un éxito, si no va a ser un éxito, si va a dar dinero, si no va a dar dinero, y como muchas metas que realmente son muy fáciles de quebrar, porque en el momento en el que no funcione de la forma en la que te propones, todo se viene abajo. Entonces, tener metas como un poco más direccionadas a lo que tú quieres, a lo que te interesa, y que sean lo suficientemente fuerte para que, pues, ahora sí que a pesar del miedo y de las dudas y de las circunstancias, no sea algo que te detenga o que te desanime de seguir trabajando, de seguir experimentando, de seguir creando. Eso por un lado. Y por otro, también, no tener miedo como a equivocarse o a empezar poco a poco. Luego tenemos esta como desesperación por hacer las cosas rápido y a la primera y sin errores y que todo salga perfecto. Y creo que tener un poquito esa compasión con nosotros mismos también nos puede ayudar a menguar ese síndrome del impostor, ¿no? Porque va muy ligado a eso, o sea, a esa necesidad de querer crear todo perfecto con el miedo a no hacer las cosas bien y a no ser suficiente, ya que nuestro trabajo no valga la pena. Creo que tener metas claras y como tener esta compasión con nosotros de que podemos equivocarnos y podemos volver a empezar o volver a corregir, es algo que puede servir mucho. Un muy buen consejo. Y la verdad, pues no me queda más que decirte, pues gracias por tu tiempo y obviamente gracias a la editorial. Y pues también la cuestión de que te deseo mucho éxito con este trabajo. La verdad, creo que es un buen trabajo, tiene bastante potencial. Esperemos que todo lo que se haga de publicidad, de todo, le sirva para que siga creciendo este proyecto, porque la verdad sí está muy bonito, está muy bien logrado. Siento que hiciste un gran trabajo para darle esta representación en los libros, porque obviamente como ya mencioné, y vuelvo a mencionarlo, creo que por tercera vez, me gusta la cuestión de que ya se trate esto como humano, ¿sabes? O sea, no la cuestión de que, oh, este libro, y es algo que ahí le aplaudo también a la editorial por no haberlo lanzado en el cliché del junio, obviamente. Y obviamente me gusta porque, digamos, está saliendo en una época que pues es normalita, pues salió en mes de primavera, pues la portada está súper primaveral, obviamente aplica para este mes. Y obviamente, como te digo, creo que hiciste un buen trabajo y pues la verdad se agradecen este tipo de libros y que ya sea más humanizado y no necesariamente con la cuestión de vendernos la inclusión, porque no venimos en un paquete de datos, no venimos en una cuestión de un paquete de televisión, no. Es una realidad, es una cuestión que pasa constantemente y pues obviamente es un libro bastante bonito. Obviamente me llevó a recordar pues obviamente situaciones, obviamente cuando uno vive de joven, obviamente es muy diferente. Y pues ahora sí que la cuestión de en algún punto alguien me hizo esa pregunta de cómo ves las cuestiones de la inclusión en la actual y digo, todavía le falta mucho, todavía nos falta mucho, pero pues este tipo de proyectos o de cosas que vemos actualmente en las librerías, pues están marcando una diferencia y pues ahora sí que te felicito
Y pues no me queda más que invitar a la gente a que consiga este libro y obviamente le voy a estar dando publicidad porque pues se necesita que obviamente siga creciendo tu proyecto para que veamos qué más viene contigo en el futuro. Obviamente ya has marcado una pauta de decir que todavía tienes muchas historias que contar y otra cosa que también y se agradece es que es un libro Voice Love mexicano, escrito por un mexicano que obviamente sabe lo que está escribiendo, ¿sabes? Entonces, Muchas pues, gracias. entonces en ese sentido, muchas felicidades y pues gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por el espacio y muchas gracias por la entrevista.